Eres cruel, pero justo. Buen día compañeros, el día de hoy les contaremos cómo fue que la fisioterapia llegó a ser como es hoy en día. Así que, empecemos. Todo empieza en la época de la prehistoria, cuando el humano todavía no contaba con el conocimiento médico suficiente para tratar sus heridas o enfermedades. Así que lo que hacían era basarse en el empirismo, como en la observación e imitación de los animales, ya que estos aliviaban su dolor por medio de los elementos naturales, como el agua, plantas, cortezas de los árboles, entre otros. Además, podremos decir que desde esta época empezamos a obtener indicios de la hidroterapia, ya que también daban el uso de los baños, y plantas en cremas o ungüentos naturales que ayudaban a aliviar el dolor causado por quemaduras o golpes externos. Sin embargo, esto no alargaba su esperanza de vida debido a la condición en la que se encontraban y a las infecciones. En esta época también se descubrió el fuego, una herramienta muy importante para futuras generaciones, ya que ésta fue utilizada para esterilizar instrumentos o líquidos, además que la aplicación del calor ha sido una herramienta terapéutica muy importante. Antiguo Egipto. En esta época es donde aparecen las primeras terapias manuales, las cuales permitían sanar heridas musculares leves o ayudar a recuperar ciertos movimientos. Estas terapias eran llevadas a cabo por un tipo de doctor, conocido como Sinu, y estos recurrían al uso de los elementos físicos y religiosos para calmar dolencias y curar enfermedades muy leves, haciendo que la esperanza de vida aumentara ligeramente, al igual que la calidad de atención brindada por los curadores. También en esta época se empezó con la limpieza de objetos personales y ropas, aunque el baño no era algo recurrente. Se estaba empezando a popularizar en las futuras culturas. En la época de la antigua América surge la idea de que la enfermedad es consecuencia del castigo divino, por lo que como medios terapéuticos se da el uso de elementos mágicos, como la confesión y el exorcismo, y en lo que concierne al uso de elementos físicos, utilizaban el agua o el baño de vapor en el caso de los aztecas, que al salir recibían una ducha de agua fría. China, el emperador amarillo Huang Ti consideraba que la salud y la enfermedad se debía a un desequilibrio del yin y el yang. El tratamiento más adecuado para la parálisis, la fiebre y los escalofríos consisten en realizar ejercicios respiratorios, acupuntura, masaje de la piel y de los músculos, así como el ejercicio de manos y pies. Alrededor del año 1000 a.C., el pueblo chino realiza un ejercicio llamado Kung Fu para corregir la postura y que a su vez perfeccionaba la respiración. Medicina romana. Cuando los romanos conquistaron Grecia y Mesopotamia, en comparación de la medicina griega, se consideró primitiva. Por ende, la medicina griega terminó imponiéndose para que al fusionarse se pasara a ser medicina romana. Alrededor del año 180 a.C., los romanos adoptaron una forma en el ejercicio conocida como gimnasia para perfeccionar la fuerza física. Más adelante, en el siglo II, Galén, médico famoso, explicó sobre la ejecución de ejercicios modernos para perfeccionar la fuerza física y recomendó la masajería para relevar el cansancio. Grecia clásica. En este tiempo hubo grandes aportadores como fue Hipócrates, quien impulsó los agentes físicos como instrumentos terapéuticos, los cuidadores de gimnasios, quienes aprendieron a tratar fracturas y dislocaciones, Heródico de Selumbria, quien aplicó gimnasia en la rehabilitación de enfermos. Alrededor del año 500 a.C., en Grecia antigua, Herodicus, médico griego, explicó sobre los ejercicios conocidos como ARS gimnástica o el arte de la gimnasia, que incluye la lucha, recorrer y el levantamiento de pesas para perfeccionar ciertas condiciones febriles. En el año 460 a.C., Hipócrates, médico del griego clásico, visto tradicionalmente como el padre del remedio, acentuó que el ejercicio es bueno para perfeccionar la fuerza física. Durante el mismo año, en Grecia, Héctor empleó la hidroterapia, terapia del agua,
Además, Aristóteles también recomendó que la masajería con aceite puede relevar el cansancio. Edad Media. En la Edad Media, mientras en el mundo musulmán, médicos como Maimónides, Averroes y Avicena describen en sus textos diversos agentes físicos como masajes, tracciones, ejercicios y manipulaciones para afecciones reumáticas y de columna vertebral. En Europa, la consolidación del cristianismo pone su mirada en el cultivo del espíritu y el más allá, dejando de lado la cultura de la salud. De todas formas, se unen los llamados cirujanos barberos y sanitario-boticarios para la atención de las personas, hasta que en 1215 una ley que es aprobada en varios países europeos prohíbe la práctica de la cirugía a los médicos. Así los médicos que principalmente utilizaban la botánica y tenían acceso a la universidad son considerados los sanadores de clases altas e influyentes, y los cirujanos barberos sin formación universitaria atendían a las clases más humildes. Un importante grupo de estos cirujanos evolucionó con el tiempo hasta desarrollar la cirugía actual, la cual muchos siglos después vuelve a integrarse con la medicina. Sin embargo, otro grupo de esos primeros cirujanos barberos se inclinaron por los agentes físicos con fines terapéuticos, manteniendo la tradición en la Edad Media. Así podemos afirmar que cirujanos y fisioterapeutas tienen históricamente un tronco común: la medicina del Renacimiento. Durante esta época, las condiciones sociales, económicas y políticas de Europa sufrieron una transformación interna notable que culminó en el siglo XV con el llamado Renacimiento. El saber médico avanzó a partir de mediados del siglo XV, retomando el conocimiento del cuerpo humano como realidad básica de la medicina. Fue entonces cuando la anatomía recibió el impulso definitivo, dado el interés de los pensadores de la época por la perfección física y las formas corporales. Es un momento en el que coinciden una gran cantidad de observadores y científicos, tanto con su labor individual como colectivo, pudieron romper con la teología galénica imperante hasta la fecha. Este conocimiento anatómico fue el motor de las ciencias médicas en general y de la cirugía y anatomía en particular. Y la fisioterapia tuvo grandes avances, como en 1723 Nicolas Andri estableció el hecho de que el ejercicio puede ayudar a construir los músculos, especialmente en las armas y los tramos. Fisioterapia moderna. En la Edad Moderna, el significativo avance de la ciencia amplía el horizonte de la medicina, y en la fisioterapia comienzan a aparecer nombres que desarrollan técnicas específicas que utilizamos hoy en día. Así, P. Henrik Link funda en Estocolmo en 1813 el Instituto Real de Gimnasia, redactando su obra Principios Generales de la Gimnasia, y desarrolla a su vez la práctica y enseñanza del llamado masaje sueco. Dos alumnos suyos, Liedbeck y Georgil, publican tras la muerte de Link su obra, y es precisamente Georgil quien en 1847 creó el término kinesioterapia. Por su parte, en Estados Unidos se desarrolla la terapia manipulativa articular por medio de Andrew Taylor Still, osteopatía, y Daniel David Palmer, quiropraxia. También se deben destacar el gran impulso de la hidroterapia y balneoterapia que dan Sebastian Neib y Vincent Priesnitz, y los estudios de Gustav Sander en el terreno de la mecanoterapia. A principios del siglo XX se impulsa en hospitales de Londres el tratamiento de patologías respiratorias por medio de agentes físicos, poniendo las bases de la fisioterapia respiratoria. A mediados del siglo XX, tras las guerras mundiales y varias epidemias como la poliomielitis, es cuando se toma conciencia entre la comunidad médica de la necesidad de la profesionalización en el mundo de la fisioterapia, con lo cual se crean las primeras carreras con título universitario de especialidad en la materia: kinesiólogo, fisioterapeuta y terapista físico. La médica Cecilia Grierson fue la primera mujer en graduarse como médica en Sudamérica, y en 1897 escribió el libro Masaje Práctico,
dictando en 1904 y 1905 en la Facultad de Medicina de Buenos Aires los primeros cursos de kinesioterapia. El Hospital de México en 1905 ya contaba con un departamento de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia. Después de la Segunda Guerra Mundial surge la epidemia de poliomielitis. En 1943, el Hospital Infantil de México Federico Gómez inicia con un servicio de medicina física y rehabilitación, particularmente para atender a niños con secuelas de poliomielitis, así como técnicas quirúrgicas y aparatos ortopédicos ideados para los pacientes. Inicialmente se confundía con otras enfermedades como meningitis, espina bífida o parálisis cerebral. Años después, los médicos entendieron que era una enfermedad transmitida por un virus, que podía transmitirse fácilmente de una persona a otra, y las secuelas que dejaba cuando sobrevivían los pacientes. La rehabilitación inicia formalmente en México con la Dirección General de Rehabilitación, esto en 1953. Un año más tarde se crea la Escuela del Hospital ABC Adel An Iglesias. Otro evento importante es la inauguración de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación, AMLAR, en 1961 en nuestro país. Esta asociación surge para reunir a países de nuestro continente y compartir conocimiento, congresos y temas de interés en fisioterapia. En 1965 inicia el primer posgrado en rehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1972, la Facultad de Medicina de la UNAM avala el programa de especialización en medicina de rehabilitación en el Hospital Infantil de México. Y tiempo después en el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1973 se crea el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, organismo reconocido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONASEM, autorizado para certificar y recertificar a médicos en rehabilitación. Es hasta 1980, año en el que la Escuela Adel An Iglesias del Hospital ABC obtiene el reconocimiento de validez oficial de estudios para la licenciatura de fisioterapia. El Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Siglo XXI inicia la atención a pacientes con la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. En 1981, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, también obtiene el REBOE. Otro momento importante de la fisioterapia es la creación de la Asociación Mexicana de la Fisioterapia, AMEFI, en 1955. Esta asociación es la única que puede certificar a los fisioterapeutas siempre y cuando sean egresados de licenciaturas con REBOE. Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, es el proveedor más importante en la rehabilitación de pacientes en nuestro país. Cuenta con centros de rehabilitación en todo el país, con 3 unidades con atención de tercer nivel, una de segundo nivel y 19 centros de rehabilitación en unidades médicas de alta especialidad y 112 servicios de rehabilitación en hospitales generales de zona y regionales. En 2018, en el Hospital General de México, junto con la Facultad de Medicina de la UNAM, inician la Unidad de Investigación Nacional en Fisioterapia. El objetivo ha sido implementar protocolos científicos para iniciar con programas de prevención y tratamiento para mejorar la calidad de vida de pacientes con discapacidad. En 2020, la fisioterapia respiratoria puede adquirir un papel vital en esta pandemia y convertirse en una herramienta para mejorar la salud de muchos de los pacientes afectados por el coronavirus. Según el fisioterapeuta, ya tienen estudios que apuntan a una pérdida de capacidad pulmonar de entre un 20 y un 30% en los pacientes. De ahí la importancia de incorporar la fisioterapia a su tratamiento. Y así llegamos a este 2021, en el cual, si bien viene empezando, nos esperan nuevas técnicas o investigaciones de nuestra carrera. De nuestra parte ha sido todo, se los agradecemos por su atención.